Vamos a continuar trabajando con la última indeterminación, que en este caso es 1 a la infinito. En el tutorial anterior habíamos trabajado con la indeterminación de tipo infinito sobre infinito, en el cual ese tipo de indeterminaciones aparecen cuando la x tiende a aproximarse al infinito. En este tipo de indeterminaciones sucede lo mismo. La x tiende a aproximarse al infinito. Ahora bien, para poder trabajar con este tipo de indeterminaciones, primero necesitamos analizar el comportamiento de una determinada función, que en este caso es una función exponencial. ¿Por qué la vamos a analizar? Porque es la que nos va a permitir salvar este tipo de indeterminaciones. Entonces, sea f de x igual a 1 más 1 sobre x elevado a la x, este tipo de funciones es una función exponencial. Entonces, si la graficamos y observamos su gráfica, podemos identificar que cuando el valor del eje x, ¿sí? El valor de x tiende a irse tanto al infinito positivo como al infinito negativo, la función tiende a aproximarse a un determinado valor. ¿Quién es ese valor aproximadamente? Bien, ese valor es 2,71. Este número es conocido como el número E, es el número de Euler, ¿sí? Que tiene una particularidad y que nosotros lo hemos trabajado con funciones logarítmicas. Entonces, este tipo de funciones, al aproximarse al infinito, ¿sí? Cuando x se aproxima al infinito, la función tiende a aproximarse al número e. Entonces, podemos decir que el límite de la función cuando x se aproxima al infinito me da como resultado e. Justamente ¿por qué? Porque la función se comporta de esa manera. Es decir, que cuando x se aproxima al infinito, la función se aproxima al valor e. Entonces, este tipo de límites es el que me va a ayudar a mí a poder salvar cualquier tipo de indeterminación. ¿Por qué? Porque las indeterminaciones que vamos a trabajar van a tener ese formato de escritura. Entonces, justamente analizamos este tipo de función porque para salvar las indeterminaciones de los límites, debemos conseguir una expresión equivalente a la que mencionamos anteriormente. Para poder conseguir este tipo de expresiones, vamos a tener que aplicar diferentes técnicas algebraicas para conseguir la misma expresión. Entonces, comencemos a trabajar con algunos ejemplos. La resolución, si bien es un poco extensa, el procedimiento es siempre el mismo para resolver este tipo de límites. Entonces, comencemos con un ejemplo. Tenemos que calcular el límite de x tendiendo a infinito, o sea, nuevamente la x tiende al infinito, y la expresión que tenemos es 1 más 2 sobre x más 1 elevado a la 3x más 5. Lo que nosotros tenemos que conseguir justamente para poder llamar a este límite e es que la expresión que tenemos en el denominador sea exactamente igual a la del exponente. Y en este caso, en vez de tener un 2, si volvemos nuevamente a la función anterior, necesitamos tener un 1. 1 más 1 sobre, como acá, 1 más 1 sobre una determinada función, y en el exponente tiene que aparecer la misma función. Si nosotros logramos conseguir eso, ese límite lo podemos reemplazar por el número de Euler. Entonces, el objetivo es tratar de escribir este tipo de límites como esta expresión que tenemos acá. Entonces, volvamos al ejemplo. Necesitamos tener 1 más. Acá en vez de un 2 tiene que haber un 1 y lograr conseguir que lo que tengo en el denominador me aparezca en el exponente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Mediante técnicas algebraicas. Entonces, primero,
El primer paso que vamos a hacer es escribir este 2 que está en el numerador de otra manera. Nosotros sabemos que es lo mismo decir 2 que escribir 1 por 2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es sacar a ese 2 de la expresión y escribirlo como una multiplicación. Decir 2 es lo mismo que decir 1 por 2. Bien, ahora, si está multiplicando ese 2 al numerador, ¿sí? Lo podemos escribir dividiendo al denominador. Es exactamente la misma expresión. Entonces, este 2 que está multiplicando al numerador, en el siguiente paso lo escribimos dividiendo al denominador. Ustedes piensen que todas las técnicas que estamos aplicando acá siempre mantienen la expresión equivalente. Bien, entonces, conseguí el 1, que ya estaba, más conseguí el 1 en el numerador y ahora conseguí un denominador que es x más 1 dividido 2. Bien, este x más 1 sobre 2 me tiene que aparecer en el exponente para poder llamar a ese límite e. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, voy a multiplicar y dividir por la misma expresión, ¿sí? Tanto al numerador como al denominador. Ustedes piensen que podemos agregar la expresión que nosotros quisiéramos siempre y cuando esa expresión se agregue tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, una vez que conseguí obtener los dos números que sean 1, esta expresión que me quedó en el denominador me tiene que aparecer en el exponente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Se lo voy a agregar. Pero eso que le agrego lo voy a hacer tanto en el numerador como en el denominador de la expresión. Entonces, en el paso siguiente, como tenemos una multiplicación, ¿sí? En el exponente, ustedes saben que el orden del producto no altera el resultado. Es decir, que yo puedo cambiar este orden en la multiplicación. Entonces, en vez de dejar esta x más 1 sobre 2 como denominador, lo que voy a hacer es escribirla debajo del 3x más 5, obteniendo esta expresión. Me queda el límite de x tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre x más 1 sobre 2. Y lo que hice acá fue escribir de manera equivalente esta expresión. El x más 1 sobre 2 lo dejé como denominador del 3x más 5 porque se sigue manteniendo la igualdad. Entonces, ¿por qué hice esto justamente? Porque lo que yo necesitaba era que en el exponente me aparezca este x más 1 sobre 2. Entonces, al obtener esta expresión, yo ya puedo decir que ese límite es e, porque conseguí que x más 1 sobre 2, que estaba en el denominador, sea exactamente lo mismo que me aparezca en el exponente. Entonces, si x tiende a infinito, entonces x más 1 sobre 2, si lo reemplazamos, también tiende a infinito. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por propiedad de los límites, podemos separar las expresiones. Es decir, que el límite se puede distribuir tanto para la parte de esta expresión como para el exponente. O sea, se distribuyen los límites, ¿sí? Tanto para el exponente como para la función que obtuve acá. Entonces, ¿por qué distribuyo los límites? Porque justamente este límite era el que nosotros queríamos obtener, en donde el denominador sea exactamente igual que el exponente. Por lo tanto, todo este límite me va a dar como resultado e. Entonces, este límite ya lo resolví. ¿Qué es lo único que me falta por resolver? Bueno, justamente todo lo que me quedó en el exponente. Si ustedes observan, anteriormente el 2, ¿sí? Estaba dividiendo acá. El 2 estaba dividiendo a la expresión, pero para
escribirlo de una forma más simple para poder resolver toda esta operación, el 2 que está dividiendo en el denominador es lo mismo que escribirlo multiplicando en el numerador. Por eso me quedó esta expresión. El 2 estaba dividiendo en el denominador, ahora pasa multiplicando al numerador. Bien, entonces, una vez que conseguí que el denominador y el exponente sea exactamente igual, este límite es e y lo único que me queda por resolver es este tipo de expresiones. Ahora, si nosotros trabajamos con ese tipo de expresiones, vamos a ver que para resolver ese límite, ¿sí? Es el límite de x tendiendo a infinito y tengo una división o un cociente entre polinomios. Es decir, que el caso que tenemos que aplicar para poder calcular este límite es el de infinito sobre infinito. Entonces, primero, aplicamos la propiedad distributiva. 2 por 3x me quedan 6x, 2 por 5 me queda 10. En el denominador me sigue quedando x más 1. Y ahora, como tengo una división entre polinomios, observo cuál es la x de mayor exponente. En este caso, la x de mayor exponente es x. Por lo tanto, a cada uno de los términos lo voy a dividir por x para poder simplificar esa expresión. Una vez que dividí a todos los términos por x, puedo simplificar la x con la x, obteniendo solo como resultado 6. 10 sobre x lo dejo expresado tal cual como está porque no puedo simplificar. X dividido x me da como resultado 1 y 1 sobre x, al no poder simplificarlo, lo dejo tal cual como está. Reemplazo la x por el infinito y como bien dijimos anteriormente, un número dividido infinito me da 0. Entonces, lo único que me queda es 6 más 0 dividido 1 más 0, que sería 6 dividido 1 me da 6. Entonces, si nosotros volvemos a mirar la expresión que teníamos, todo este límite me dio como resultado e y el exponente que tenemos acá me dio como resultado 6. Por lo tanto, pudimos salvar la indeterminación de 1 a la infinito y el resultado del límite es e a la sexta. Entonces, si vemos otro ejemplo, van a poder corroborar que los pasos que se hacen para la resolución de este tipo de límites son siempre los mismos, es algo mecánico, ¿sí? Resolver. Entonces, veamos otro ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos que calcular el límite de x tendiendo a infinito de 2x más 5 sobre 2x elevado a la x más 3. Bueno, acá tenemos un problema. Primero tenemos que conseguir que los dos términos que aparezcan en el numerador sean 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en una primera instancia? Voy a separar los términos, ¿sí? Y 2x dividido x, al simplificarlos, me dan como resultado 1. Y el 5 sobre 2x, como no lo puedo simplificar, lo dejo exactamente igual. Y el exponente sigue siendo x más 3. Entonces, ya conseguí que el primer término sea 1. Ahora, dijimos que en el lugar del 5 en el numerador tiene que haber un 1. Entonces lo escribimos como 5 por 1. Y habíamos dicho que este 5 que está multiplicando en el numerador es lo mismo que pase dividiendo al denominador. Por lo tanto, ya obtengo 1 más 1 sobre 2x más 5. Una vez que obtuve los dos unos dentro del límite, el paso siguiente es que ese denominador, que en este caso es 2x más 5, me tiene que aparecer en el exponente. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, como dijimos anteriormente, es agregárselos tanto al numerador como al denominador. Entonces, este 2x sobre 5 lo voy a agregar tanto en el numerador como en el denominador del exponente. Por propiedad de la multiplicación, puedo alterar el orden de los factores sin que me modifique el resultado. Por lo tanto, el 2x sobre 5 lo voy a ubicar en el lugar del x más 3 y el x más 3 lo voy a ubicar en el lugar del 2x sobre 5. Entonces,
Una vez que alteré el orden de los factores, obtengo justamente que el límite de x tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre 2x sobre 5 elevado a la 2x sobre 5. O sea que conseguí que tanto el denominador como el exponente sean la misma función. Es decir que si x tiende a ser infinito, entonces 2x más 2x sobre 5 también tiende a aproximarse al infinito. Por lo tanto, puedo tomar esa expresión y por propiedad de los límites los podemos separar. Entonces, resuelvo este primer límite, que el resultado es e, y lo único que me queda por resolver es este límite que me aparece en el exponente, donde nuevamente me sigue quedando el caso o la indeterminación de infinito sobre infinito. Para resolver ese tipo de indeterminaciones, sabemos que, como tenemos un cociente entre polinomios, tenemos que dividir a cada uno de los términos por la x de mayor exponente. Ahora, antes de proceder a resolver este límite, lo que voy a hacer es escribir esta expresión de una manera equivalente. Este 5 que está dividiendo al denominador es exactamente lo mismo que escribirlo multiplicando en el numerador. Entonces, primero lo escribo como multiplicación. A partir de acá, aplico la propiedad distributiva. Me queda 5 por x, 5x, 5 por 3 me queda 15, y una vez que resolví la propiedad distributiva, identifico cuál es la x de mayor exponente para poder salvar ese límite. La x de mayor exponente sigue siendo x, entonces divido a cada uno de los términos por x, simplifico, x dividido x me queda en este caso solamente el 5, 15 sobre x no lo puedo simplificar y 2x dividido x, al simplificar las x me queda solamente 2. Una vez que simplifiqué, el paso siguiente es reemplazar la x por el infinito y nuevamente obtengo 15 sobre infinito, que sabemos que eso es 0, por lo tanto lo único que me queda como resultado es 5 medios. Entonces, el primer límite me había dado como resultado e, y el límite del exponente me dio como resultado 5 medios. Por lo tanto, el resultado del límite es e a las 5 medios.